Ahora. Buenas noches, compañeros y maestra. El día de hoy mi equipo y yo les vamos a exponer sobre el tema de operaciones con funciones. Nos vamos a concentrar lo que es suma y resta. Las funciones con dominios pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas y divididas. Si f de x y g de x son dos funciones, entonces para todas las x en el dominio de ambas funciones, la suma, la diferencia, el producto y el cociente están definidos como lo siguiente. Las fórmulas para estas son: en caso de la suma es f más g de x es igual a f de x más g de x. En la resta es f menos g de x es igual a f de x menos g de x. En la multiplicación, f por g de x es igual a f de x por g de x. Y en la división, f entre g de x es igual a f entre g de x. Bueno, como vimos anteriormente, la resta o sustracción de dos funciones, su fórmula es f menos g de x, que da igual a f de x menos g de x. Si las funciones vienen definidas por una fórmula, la función resultante tiene como expresión analítica la resta de dichas fórmulas. No es tan complicado, simplemente es una resta como algo normal. A continuación, mi compañera les mencionará una nota un tanto importante que debemos de tener en cuenta. Cuando se realiza una suma o resta de funciones y se simplifica la expresión resultante, esta debe ser acompañada de su dominio. De lo contrario, podrías deducir un dominio después de la simplificación que no sería el correcto. Recuerda que dos funciones son iguales cuando los resultados y el dominio son el mismo. Como un ejemplo de la resta tenemos que funciones x es igual a x cuadrada menos 2x más 1 y g de x es igual a x menos 1, teniendo como fórmula f menos g de x es igual a f de x menos g de x, es igual a x cuadrada menos 2x más 1 menos x menos 1, teniendo en cuenta que se pone un paréntesis entre x menos 1, ya que el menos de la fórmula afectará estos dos términos. Una vez hecho esto, tenemos que x cuadrada menos 2x más 1 menos x más. Agrupando términos semejantes, tenemos que f de x menos g de x es igual a x cuadrada menos 3x más 2. Se define la suma o adición de dos funciones f de x y g de x como f más gx igual a fx más gx. La suma de dos funciones f y g es otra función de f más g, cuyos resultados se obtienen sumando las imágenes de f y g. Si las funciones vienen definidas por una fórmula, la función resultante tiene como expresión analítica la suma de dichas fórmulas. Como ejemplo sería f de x es igual a x cuadrada menos 2x más 1. G de x es igual a x menos 1. Entonces f de x más g de x es igual a x cuadrada menos 2x más 1 más x menos 1. Esto daría como resultado que f de x más g de x sería x cuadrada menos x. Bueno, ahora bien, como mis compañeros acaban de mencionar, este tema no es muy complicado, simplemente no nos debemos de enredar pues al multiplicar los términos. Vamos a hacer un ejercicio para suma y resta. Para ambos vamos a utilizar los mismos términos. F de x va a ser, bueno, díganme si aquí se ve, ¿sí se ve? Sí. Ok. Vamos a utilizar los mismos términos. F de x va a ser igual a 5x más 3 y g de x es igual a 2x menos 1.
vamos a utilizar la fórmula correspondiente. F más G de X es igual a F de X más G de X. Vamos a acomodar los términos de cada una, que sería 5X más 3 más 2X menos 1. Vamos a reducir los términos semejantes. Entonces 5X más 2X daría igual a 7X, más 3 menos 1 nos daría más 2. Entonces, la suma de F más G de X es igual a 7X más 2. Ahora para la resta, vamos a utilizar los mismos términos. La fórmula igual la ponemos F menos G de X es igual a F de X menos G de X. Vamos a acomodar los términos. 5X más 3 menos, vamos a abrir paréntesis para 2X menos 1. ¿Por qué? Porque en la multiplicación de los signos va a afectar a ambos términos. De igual manera, vamos a reducir términos semejantes. 5X menos 2X daría igual a 3X. Vamos a multiplicar signos, menos por menos es igual a más, entonces este por tanto se vuelve positivo, entonces más 3 más 1 nos daría como resultado más 4. Entonces la resta de F menos G de X es igual a 3X más 4. Como vimos, no es muy complicado, escogimos unos ejercicios algo fáciles. Obviamente hay unos más complejos, solo es cuestión de no confundirnos y saber identificar las fórmulas para que nos pueda salir bien el resultado. De igual manera, hay que tener mucho cuidado con los signos para que no haya alguna falla. Bueno, hasta aquí sería todo por hoy de parte de nuestro equipo, que estuvo integrado por Estrella Melissa Basurto Covarrubias, Leslie Naomi Cid Hernández, Flavio César Cortés San Juan, Ángel Gabriel Gutiérrez Ojeda y pues yo, Kiara Ailín Ojeda García. Esperamos que les haya servido esta explicación y muchas gracias por su atención.